espacio virtual que nos convoca. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Catherine Martínez, gusto saludarte. Igualmente. Tadashi, ¿qué tal? Sí, pues, hola, ¿Cómo hola. estás? Bien, pues, Ignacio, un gusto agrado. saludarla. Desde París que no nos veíamos. ¿Ah? Desde París que no nos veíamos. Oye, mira cómo pasa el tiempo. Tadashi, aquí sí que hay tanto tiempo. Fantástico, me encanta. Estamos partiendo Así vemos. Estamos encuentro socializando la técnico. cosa mientras tanto. Así Me es. parece Bien. súper positivo, digamos, compartir no tan solo conocimiento y experiencia, sino que también esta interacción de socializar un poco, ¿no es cierto?, estas actividades, que le da, yo creo que un toque adicional, digamos, a lo que es este tipo de eventos que desarrolla la CDT y contigo, Catherine. De todas maneras, tenemos lindas experiencias contigo y con la CDT. Sí, buenísimo, muchas gracias. Tadashi, ¿te acuerdas de mí? Soy Oscar Zaccarelli. Pero de todas maneras, pues, el rey de la innovación y de la productividad desde los años 60, 70, digamos que tú estás promoviendo, digamos, toda esta visión, digamos, y veo que sigue en eso. Me recuerdo perfectamente de ti y de tu padre, pero siempre con la bandera de la productividad y la innovación desde esa época. Un colonizador de estos temas. Absolutamente evangelizador, con nosotros ha hecho un gran trabajo también de ir comentándonos cómo hay mucho de planificación, de visión sistémica de las obras, de la producción en serie, así que son temas muy entretenidos y que tienen que ver mucho con el diseño y la arquitectura, y es un poco el motivo de este tema que hemos puesto para este encuentro técnico esta tarde. Arquitectura e industrialización, los tremendos conceptos, temas que nos reúnen y que es un poco lo que hoy nos convoca. Así que todos súper bienvenidos, tenemos grandes invitados para esta tarde que nos van a contar desde distintas perspectivas y escalas de ir mirando el problema. Vamos a partir desde una mirada macro, de tendencias y desde la gran escala cómo se puede ir abordando la arquitectura e industrialización, esta relación tan necesaria y urgente, de la mano de Ignacio Hernández, quien es past president de la AOA y también profesional asociado del CCI, presidente y fundador de Arquiplan. Luego vamos a continuar con la presentación de Diego Mellado, que nos va a comentar de un proyecto, Arquitectura Contemporánea y Prefabricación, cómo se conectan estos temas con un proyecto 8 al cubo, etapa 5. Y luego vamos a continuar con la presentación de Gonzalo Rodríguez, quien es arquitecto también desde la Universidad Católica y nos va a contar sobre diseño e industrialización en madera y mostrar 3 casos de prefabricación off-site y montaje en pequeña escala. Así que temas muy entretenidos, les damos una cordial bienvenida en nombre de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, nuestro Consejo de Construcción Industrializada, Construye 2025 y el apoyo de Corfo. Así que todos bienvenidos a este encuentro técnico. El Consejo de Construcción Industrializada es una iniciativa que viene hace un tiempo impulsada por el programa Construye 2025 de Corfo, y lo que busca es promover la industrialización a nivel nacional. Es un gran grupo que lo que busca es inspirar el cambio necesario en la industria. Nuestra misión es promover el desarrollo de soluciones industrializadas, prefabricadas y modulares que mejoren la calidad, productividad y sustentabilidad en la edificación. 3 tremendos temas, incorporando mejores prácticas, tecnología e innovación en toda la cadena de valor. Lo que queremos es inspirar el cambio, por eso tenemos un gran grupo de empresas y entidades patrocinadores a quienes agradecemos por la posibilidad de contar con este tipo de encuentros y ser parte de este consejo. La visión es poder industrializar la construcción en Chile para ser el sector más productivo. Queremos generar este gran cambio de paradigma
y nuestra visión es ambiciosa, pero creemos que es posible lograr esto en Chile. Así que estamos trabajando muy duro para poder avanzar. Y uno de los grandes desafíos es justamente la falta de la integración de la industrialización desde las etapas tempranas de los proyectos, vinculando a toda la cadena de valor completa desde el diseño, planificación hasta el montaje. Y aquí el rol de la arquitectura es tremendamente valioso y sabemos que es muy importante la colaboración para avanzar en estos temas. Las empresas socias del CCI saben que es importante dar a conocer casos, saben que solos como empresa no tienen la potencia necesaria, que se requiere colaboración y que también se requiere de un conocimiento híbrido, contando con competencias que vayan más allá de simplemente construcción, sino que conectar con manufactura y este pensamiento sistémico que desde la arquitectura es tan factible de ir incorporando. Así que esos son algunos de los mensajes que queríamos dejar para dar el inicio a este encuentro técnico de arquitectura e industrialización. Así que darles a todos la bienvenida, invitarlos a permanecer con su micrófono en silencio, por favor, y si tienen preguntas, consultas o comentarios a las charlas, los invitamos a hacerlos a través del chat en Zoom, y así podemos, al término de las presentaciones, ir generando un espacio de diálogo y conversación. Entonces, sin más preámbulo, quisiera dejarlos con Ignacio Hernández, que nos va a dar su charla de arquitectura e industrialización. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Catherine. Un gusto, como han dicho varios ya, antiguos, conocidos y caras nuevas. Por supuesto no los conozco a todos, pero como hace tanto tiempo uno no se ve con mucha gente, porque los gremios nos topábamos muchas veces en oficinas, en obras, en instituciones, pero por este medio al menos es un agrado verlos a todos. Yo voy a contarles mi experiencia personal y la apreciación que hemos formado también desde la Asociación de Oficinas de Arquitectura, AOA, y desde la propia oficina, el ejercicio personal particular desde Arquiplan. Este tema ustedes lo conocen en exceso, lo conocen muy bien, y es un tema que realmente apasiona y sorprende la poca penetración que está teniendo o que ha tenido, o cuán desfasado está la industrialización en nuestro rubro, ¿ya? La industria 1.0, 1780, producción mecánica, agua y vapor. Industria 2.0, cadena de producción en masa, electricidad y petróleo como fuentes de energía. La 3.0, a partir de los 70, automatización de la producción, la incorporación de la electrónica y la informática. Y la 4.0, que es la producción interconectada con sistemas físicos cibernéticos. Bueno, pues nosotros, nuestra industria, lamentablemente yo personalmente creo, y hay bastante consenso en eso, que no hemos completado aún siquiera el ciclo de la 3.0, ¿ya? Por lo tanto, vamos lentos, estamos atrasados y tenemos que acelerar en esa dirección. La industria de la construcción, todos sabemos, es un termómetro de la economía, en términos mundiales, ¿no es cierto? Representa un porcentaje bastante alto del PIB de cada país y mayor aún de la empleabilidad. Y eso de alguna manera denota que la importancia en la economía y la importancia en la empleabilidad es que somos poco eficientes y estamos consumiendo grandes cantidades de mano de obra con unos rendimientos en términos económicos decrecientes en el tiempo. Y esta imagen de alguna manera nos dice dónde está esta industria. ¿Ya? Es ineficiente en el uso del tiempo y poco confiable, si queremos, puesto que típicamente hay desviaciones importantes de tiempo, de plazo previsto, y típicamente también hay desviaciones importantes en la inversión, en los costos de cada proyecto. Si vemos la era digital y su impacto en la productividad, vemos que la agricultura, de lejos, es la que más ha progresado, puesto que partió de muy atrás. Partió del tiro a caballo, del peón de campo, de la yunta de bueyes, y hoy día es una industria altamente tecnificada y muy sofisticada, y que incorpora, diría yo, todas las ventajas de todas las tecnologías, con alto grado de automatización.
Y por supuesto, decreciente, ¿no es cierto? Tenemos la manufactura, el comercio, el promedio de todas estas industrias, y la construcción que no solamente no avanza, sino que decrece. Y estas son estadísticas previas a la pandemia. O sea, la pandemia esto ha crecido el e-commerce, se ha catapultado algunas industrias y otras se han estancado más. Y este es el índice de digitalización, ya donde nuevamente vemos que la construcción está absolutamente rezagada. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede ahora a los arquitectos? Que percibimos que hay un déficit de industrialización, ¿ya? Esta imagen de una planta de fabricación en serie de automóviles es a lo que deberíamos tender. Por supuesto que esta industria es distinta, es especial, porque edificamos finalmente y completamos nuestras obras en territorios específicos, fuera de una fábrica. Pero la componente de industrialización que sí podemos fabricar industrialmente, con procesos controlados, en ambientes controlados y con calidades mucho mejor controladas, por supuesto que es donde estamos en falta hoy día. Entonces, la producción en fábrica es un elemento, tenemos que incorporar estos cambios en escala radical, ¿ya? Esta es una imagen de la planta Baumax. Esa planta personalmente nos ha tocado en Achiclán trabajar en muchos proyectos con esa tecnología, y efectivamente es un sistema donde es prácticamente una maqueta, ¿cómo se llama? Una impresora en hormigón, ¿ya? Que fabrica las partes y piezas de una vivienda. Y esas partes y piezas, por supuesto, tienen lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Que corresponde a un proceso de fabricación en serie, avanza luego a un proceso de montaje en serie. En general, los arquitectos hemos sido recelosos, o hay un prejuicio, diría yo, de que la industrialización compite con la personalización. Y eso está ampliamente demostrado que no es así. Yo, de hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Con un ladrillo podemos hacer nichos de medidores de agua potable, MAP, o podemos hacer cúpulas de catedrales. Y la pieza industrial, que el ladrillo es una pieza industrial, nos permite hacer lo mismo. Y tiene otra serie de ventajas. Cuando uno construye en hormigón armado, que sigue siendo un gran material, muy noble, nos permite trabajar en seco, directamente en obra, nos permite minimizar, eliminar desperdicios, disminuir mermas, ahorro de materiales, optimizaciones de tiempo, facilidades y un largo listado de ventajas que yo creo que no tiene mucho sentido que yo se los vaya describiendo uno a uno, ¿ya? Pero son datos realmente importantes. Y después tiene que ver también esto con un tema ya que ya no es solo económico, no tiene que ver solo con la calidad, sino que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, cada 10 metros cuadrados más o menos se elimina un metro cúbico en cada obra de escombro, de desperdicios, ¿ya? Y eso es realmente una barbaridad. Y estos sistemas y estos procedimientos hoy día nos permiten prácticamente llevar a cero el desperdicio, ¿ya? Otro tema trascendente, porque la industrialización abarca todos los ámbitos. Yo me estoy refiriendo a lo macro, que en general me refiero a los sistemas estructurales, a los sistemas constructivos, ¿ya? Y domina ampliamente el hormigón armado, la madera, incipientemente, y el acero. Esas son como las tres grandes componentes, aparte de las albañilerías armadas y reforzadas, pero a la gran escala, ¿no es cierto? Entonces, en la madera tiene esa ventaja que permite producir y diseñar con un diseño orientado al ensamblaje, ¿ya? Y la madera tiene, por supuesto, la ventaja de la huella de carbono, minimiza las emisiones, ¿no es cierto? Y es lo que se llama hoy día el hormigón del futuro. Chile es un productor de clase mundial de madera, en términos de cantidad, de tamaño, de la calidad de sus industrias, y
y sin embargo la madera, a diferencia de otros países de la misma categoría, como industria que la chilena, que son los escandinavos, los canadienses y los norteamericanos, tienen un desarrollo de vivienda en madera muy superior. ¿Ya? Y la tercera componente o el tercer sistema estructural a gran escala es la incorporación del acero o estructuras metálicas. Y aquí hago, esto no es una caricatura, yo conocí hace poco este sistema y funciona perfectamente bien, ¿ya? Que son estos grandes pernos hincados, de manera que uno llega a un territorio, a un terreno, esto lo conozco por un proyecto de una casa, una segunda vivienda en zona rural. En vez de estar excavando, enfierrando, hormigonando, desimbrando, fraguando, bueno, este sistema permite pilotar, ¿ya? Y sobre ese pilotaje se arma una plataforma despegada del suelo, o sea, te ahorras además los problemas de humedad, de capilaridad. Es una faena súper limpia, va un operario con una máquina, la monta y se retira. Y eso lo conocía además por la experiencia de un colega, Juan Sabaj, que me presentó este diseño, que él lo está aplicando. Y por supuesto, en la gran escala, ¿no es cierto? El One World, imagínense lo que hubiera sido construir o restituir, hacer este proyecto que fue el que reemplazó las Twin Towers con un convoy de camiones mixer vaciando hormigón en Manhattan. O sea, eso hubiera sido imposible. No es que no haya hormigón, pero el sistema, la incorporación de la estructura metálica aquí es muy relevante. Si nos vamos a la madera ahora, aquí tenemos, miren lo antiguo que se viene ocupando la madera en lo que eso podríamos llamar, que en esa época, el año 600 después de Cristo, era un verdadero rascacielos. Y ahí está perfectamente funcionando. O estos otros proyectos, estos para desmitificar diría yo, mal llamado, por supuesto, el complejo Hogar de Cristo, que es la media agua esta, con la que hemos solucionado crisis fundamentalmente por terremotos o por incendios, estos como el que pasó en Santa Olga. ¿Ya? Y aquí se abren como dos típicos caminos de alta industrialización, que es la madera laminada y el CLT, ¿ya? Que tiene, como decía antes, una huella de carbono fantástica, es una faena limpia, tiene un rendimiento y un comportamiento térmico también muy destacado, ¿ya? Y hay una serie de ejemplos notables en este sentido, y hay mucho avance en esta, como decía antes, en Canadá. Canadá resolvió su problema de vivienda social, y cuando se propuso resolverlo, se propuso, además de un plazo y una metodología y un cronograma para resolverlo, se propuso hacerlo íntegramente con construcción en madera, reforzando su propia industria y aprovechando los recursos naturales y forestales que ellos ya tenían. Y eso lo lograron ampliamente, con unas calidades fantásticas. Y también les mencionaba el caso de los países escandinavos, Suecia, Noruega y Dinamarca, ya especialmente Suecia que tiene, y Noruega, que tienen grandes extensiones, Dinamarca un país más pequeño, pero también la madera, nuevamente por huella de carbono, por tema térmico, ha sido un factor muy relevante, ¿no es cierto? Y un elemento que hoy día, hace poco, se está desarrollando para niveles de hasta 20 pisos, como este edificio, o lo que están proyectando los japoneses, ¿no es cierto? Este es un edificio que piensan, un complejo de edificios realmente, que piensan completarlo para el año 2041. Se están desarrollando las ingenierías. Hay que desarrollar muchas cosas, incluso en Chile, que hasta la propia norma antisísmica hoy día, por supuesto que no permitiría hacer edificios de este tipo. Y este otro que está también a nivel de proyecto en la ciudad de Londres. Y aquí ya me voy a detener en un caso específico que yo lo considero muy ejemplar. Cuando se llamó a concurso que organizó AOA, para el pabellón de Chile en la Expo Milán en el año 2015, ¿ya? El proyecto ganador fue un proyecto, el proyecto de Cristiano Undurraga,
¿ya? La temática de la Expo Milán era alimentos, ¿ya? Y un pabellón chileno construido en Chile, con materiales chilenos, ¿ya? Y que representaba también un ideario de nuestra cultura, pues no podía ser mejor representante y por eso ganó ese concurso. Se fabricó en Chile todas las piezas de madera laminada, se fabricaron, se despacharon y se fletaron en containers. Se armó este edificio en la ciudad de Milán. Yo tuve la oportunidad de conocer y de participar en varias exposiciones en ese pabellón y les debo decir que era motivo de orgullo por la fineza de su diseño y por lo coherente de íntegramente materiales y propuestas. Todas las ferias, incluyendo esta, cuando se termina la feria, todos los stands tienen que retirar íntegramente su stand y todos los desperdicios, escombros, fundaciones, etcétera, etcétera, lo tienen que retirar. O sea, tienen que restituir el suelo a su nivel natural. Y botar escombros en Europa, en ninguna parte es digno, pero en Europa es muy complicado, más, sobre todo en el norte de Italia, en la zona de Milán. Bueno, pues este proyecto se armó, se exhibió y después se desarmó íntegramente y se trajo a Chile y se montó está montado hoy día en Temuco, ¿ya? Pueden ir a ver ustedes esta. Y este también es un ejemplo señero de cómo la industria maderera y la gran industria, en el caso de la planta de la CMPC, este es un proyecto de Izquierdo Lehmann, recientemente terminado el año pasado, de beneficio de 200 y tantos metros de largo, y está íntegramente desarrollado en madera laminada y en CLT, ¿ya? Y tenemos hoy día ya que la industria inmobiliaria está incursionando en productos de lujo, de alto estándar, con vivienda, este es un conjunto de vivienda como townhouses realmente, que están en la comuna de Las Condes también, y ha resultado ser muy exitoso. Y de hecho la población y las futuras generaciones van a privilegiar, entre otras cosas, la huella de carbono, el respeto por el medio ambiente, y incluso los vecinos reciben muy distinto, o van a recibir de manera muy distinta, una obra con alta industrialización que con baja industrialización. Y la otra alternativa, o la otra versión típicamente de la madera, es la madera panelizada, ¿ya? Y aquí también hay una serie de ejemplos de cómo ha avanzado. Estos son los módulos de Tecnofast, una propuesta de colega Asadi, ¿ya? Que simplemente están armados en planta industrial y se fletan y se despachan completamente armados, ¿ya? Y esta otra también propuesta que es de Tecnofast, que es una propuesta hotelera, o para hotelera, de manera que uno pudiera arrendar esto por un verano, por 2 veranos y instalarla en diversos lugares, típicamente también de la ruralidad. Este es un proyecto que nos tocó participar y fue un tremendo desafío. Nos invitó Tecnofast a desarrollar el plan maestro y la arquitectura básica. La arquitectura de detalle la desarrollan ellos porque ya es parte de su secreto industrial o de su ventaja industrial, ¿ya? Pero es un campamento minero de hasta 7 pisos, cosa que no se había hecho nunca en Chile, basado en módulos además que se ensamblan unos sobre otros. Y los módulos de Tecnofast, a diferencia de otros fabricantes de módulos, la estructura también es íntegramente en madera. ¿Por qué? Porque estos proyectos suelen estar en alta cordillera, en zonas de mucho viento. Aquí, para que se hagan una idea, ahora han nevado casi 3 metros en ese campamento y tienen ventisca de hasta 20 grados bajo cero con velocidad de viento muy alta. Y la aislación térmica que les genera, o la diferencia de aislación o la eficiencia que genera una estructura de madera en la envolvente versus una estructura metálica, ni hablar de hormigón, en este caso, a no ser que podría ser prefabricado, pero vaciar hormigón y fraguar hormigón en ese clima, en esa altitud, y con esas diferencias climáticas no es posible. Y esto es un proyecto que se desarrolló íntegramente, y esto diría yo que es la más alta de las industrializaciones. Esos módulos viajan a veces hasta con la cama puesta, ¿ya?
Entonces esto demuestra donde hay más dificultades, es impensable llegar y montar una faena compleja distinta de la minera en esos territorios, y ahí la industrialización ha sido una clave esencial. Y aquello que por su dimensión y por su escala no se podía desarrollar en módulos panelizados, bueno, pues se desarrollaron en madera laminada y o CLT, o combinación de ambas, por supuesto. ¿Ya? Y este es un campamento que está construido aquí muy cerquita de Santiago. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que el sistema de módulos, la facilidad de montaje, es un tema que la minería lo ha desarrollado fuertemente, lo ha consumido fuertemente, tanto como lo ha hecho también en estructura metálica, pero más orientado a los procesos industriales. Así que ese montaje es realmente un tema muy importante. Y esto es una casa que estamos desarrollando ahora con Tecnopanel, una filial de Tecnofast, que esa casa es íntegramente desmembrada en paneles, viaja compacta, a diferencia de los otros módulos que viajan terminados, y esto es un kit de armado, ármatelo tú mismo, ¿ya? Con instrucciones muy sencillas, muy fácil, pero aquí de nuevo la industrialización es muy alta. Y sencillamente me quiero referir, no tenemos experiencia contundente en acero como estos casos, ¿no es cierto? Esto es una industrialización y un armado en terreno de hace 2 siglos, del siglo antepasado ya. Y esta foto me gusta mucho porque muestra el Empire State Building en primer plano, que es del año 31, o sea, un viejito de 90, y atrás está el One World, y ambos basados fundamentalmente en estructura metálica, y construidos como un proceso constructivo que sale desde la planta, ¿no es cierto? O sea, que desde la fabricación en planta, en maestranza, en fundiciones, hasta el montaje, está todo concebido como un solo proceso. Y así una serie de otros proyectos, ¿no es cierto?, que con los tiempos van avanzando las tecnologías, va avanzando los software incluso, estos son construidos con modelos paramétricos, y tenemos hoy día potencial que desmitifica esto de que la industrialización agrede o compite con la personalización, que es lo que los arquitectos siempre buscan, ¿ya? Y este es un buen caso de una combinación de acero con hormigón armado. Y me quedé con esa imagen además porque quería hoy día, delante de ustedes, hacerle un homenaje a nuestro colega ingeniero. Yo soy arquitecto, pero al final somos colegas los de la industria, René Lagos, que falleció recientemente y que fue siempre un gran aporte para la ingeniería y para la visión gremial y para la globalización de esa potencia. ¿Ya? Y el hormigón, por último, mostrarlo también, de nuevo, ejemplos de cómo el hormigón ofrece múltiples ventajas. ¿Ya? Y aquí está la fractura que tenemos. Digitalizamos mucho, pero la construcción, el conflicto que hay entre el diseño y la capacidad industrial, ¿no es cierto?, de acompañar los procesos, está al debe. Y esa dificultad tenemos que todos juntos hacernos cargo de ello. Conclusión, la construcción 4.0 pivota sobre 2 pilares: la industrialización de los procesos constructivos. Yo me alegro mucho, ahora sé que la CMPC está desarrollando y está construyendo ya una industria de clase mundial, como la tienen en paneles, y la tiene en madera aserrada para CLT y madera laminada. ¿Ya? Y aquí los arquitectos, este es un mensaje para los colegas, ¿no es cierto? Tenemos que tomar la decisión, no siempre lo hacemos, y yo no siempre lo hice, ¿ya? Y en nuestra oficina no siempre lo hacíamos. Normalmente uno más bien por defecto asumía que un edificio de 4, 5, 7, 20 pisos, bueno, pues obviamente se iba a desarrollar en hormigón armado, y uno ya diseñaba sin pararse, sin detenerse a reflexionar sobre esto. Hoy día podemos darnos ese lujo, si lo tomamos como un lujo, pero es más bien una obligación. Debemos pensar primero en qué sistema constructivo, qué materialidad va a tener, y por supuesto privilegiar aquellos
que según cada diseño sea el más apropiado. Siempre considerando, siempre que tiene que haber una componente de industrialización muy alta y que prácticamente las obras todas se reduzcan al ensamblaje, que sean silenciosas y que sean no contaminantes atmosféricamente, auditivamente, visualmente. ¿Ya? De los objetivos para el desarrollo sostenible, hay 3 que nos tocan muy directamente, que es el 9, tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, tiene que ver con el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Los ciudadanos no nos van a seguir dejando a los arquitectos, a los constructores, a los promotores, llegar a los barrios con estos convoyes de camiones y seguir trabajando con esos niveles de artesanía. ¿Ya? Y eso, mientras antes lo resolvamos, mejor. Y por último, punto 12, ¿no es cierto?, producción y consumo responsable. ¿Ya? El futuro de la humanidad es urbano. Este gráfico parece que fuera una exageración, pero no lo es. En los últimos 12.000 años de historia del crecimiento de la población de nuestra especie, hasta el inicio de la revolución industrial, superamos los 1.000 millones de habitantes. Hoy día estamos en 7.600 millones. Desde que nací hasta hoy día, el planeta ya ha más que duplicado la población. O sea, y eso le pasa a muchos de los colegas. Los más jóvenes será menos del doble, pero son números astronómicos. ¿Ya? Y se supone que vamos a superar la barrera de los 11.000 millones a fines de este siglo. Así que el futuro de la humanidad es urbano. ¿Ya? Y por último, para terminar, 2 imágenes muy interesantes. Esta es una propuesta del Sanatorio del Paimio de Álvaro Alto del año 1933, ¿ya? Y que postulaba que una producción limpia y controlada apuntaba a mejorar la pandemia, amén de incorporar sistemas de ventilación y de asoleamiento que en esa época eran poco valorados, digámoslo así, o no habían las disposiciones tecnológicas y técnicas para generar grandes luces. Y esta otra del mismo año, la Carta de Atenas de Le Corbusier, que no puede ser más atingente a la realidad. Es urgente que la arquitectura, en vez de recurrir casi exclusivamente a una artesanía anémica que se sirva igualmente de los recursos, de los inmensos recursos que le ofrece la técnica industrial, aunque semejante decisión deba conducirla a realizaciones bastante distintas a las que han creado el esplendor de las épocas pasadas. Esta frase, que tiene 33 años de antigüedad, también está muy vigente. Y hoy día, a propósito de esta pandemia, lo que va a hacer esta pandemia, lo que ya ha hecho, es turbo acelerar y catalizar los cambios que caracterizan a la cuarta revolución industrial. Y los que están en la ventaja, los que estaban ya tecnologizados, han avanzado incluso más en estos tiempos, y en general la industria de la construcción, por el alto consumo de mano de obra y por la dificultad de desplazamiento o la prohibición de desplazamiento o de juntar en cantidades importantes gente en un mismo territorio, bueno, pues ha detenido y paralizado esta industria. Así que nuevamente esto nos pone de manifiesto que la industrialización es la respuesta. Muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, Ignacio, por esta gran presentación, muy entretenida además, cómo vas tocando todos los temas que convocan a los arquitectos. Veo aplausos entre los asistentes, así que felicitaciones por esta tremenda exposición y lo relevante que es en este momento de cambio, plantearse todos estos nuevos enfoques y nuevas formas de construir. Muchas gracias. No, de que más bien a ustedes agradecer, porque la oportunidad de los arquitectos, aparte de hoy día poder elegir conceptualmente, necesitamos después, yo siempre pongo este ejemplo, pero supongamos que me vienen a ofrecer diseñame este edificio de ya 12 pisos. Supongamos que le digo a mi cliente, que ya sería raro que acepte, oye, hagámoslo en madera laminada y CLT, ¿ya? Pero va a ocurrir eso prontamente. Y me dices, ya después tengo que ir a buscar un calculista. Y me va a costar encontrar un calculista. Pero supongamos que encuentro al cliente, encuentro al calculista, después vamos a llamar a la licitación, la constructora.
no sé si alguna va a decir, no, este tema no lo conozco, no hay escala, no tengo experiencia para. En hormigón la tenemos ampliamente, en acero la tenemos ampliamente, no tanto en lo residencial, pero en lo industrial y en edificios de oficina. Hay pocos ejemplos en realidad en Chile. Pero tampoco hay que limitarse a esa tremenda escala. Después los arquitectos tenemos que elegir, bueno, si quiero un mueble de cocina, muebles de baño, puedo elegir también comprar madera y montar un taller de carpintería en obra, o encargarlo a medida y a pedido en un taller en la periferia de la región metropolitana, o puedo traer uno italiano, o uno chino, o uno coreano, estandarizado, no hay recortes, despuntes, no hay que pasar el cepillo, todas esas cosas como de antaño, ¿ya? O sea, tenemos que tender a ensamblar, y en todas las escalas que intervenimos, en todas, no solamente en lo macro, ya en lo micro, y en lo micro hay muchas ganancias también, es que tenemos que aplicarnos todo. Nosotros convencer a los clientes, convencer a los constructores, convencer a los industriales que voy a tomar la posta de Don Oscar, que lleva una vida con esta bandera, promover y exigir incluso, ¿ya? Que nuestros diseños incorporen esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Sin duda hay un rol de los arquitectos que tenemos ahí súper importante, y también esta mirada de la integración temprana de los proveedores, ¿no? Del trabajo conjunto en el desarrollo, en el estudio de los proyectos, en la propuesta y en pensar desde el diseño cómo esto se va a construir. Así que en línea con ese tema tenemos de invitado a Diego Mellado, que nos va a hacer una presentación relacionada a un proyecto y a un caso que él tuvo la oportunidad de participar, muy interesante. Diego, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Después de una muy buena presentación vamos a ver un ejemplo de un proyecto puntual, muy bien acotado también, que fue parte de nuestra experiencia y desafío como empresa, como Tensocred, en comenzar en lo que es prefabricar, en lo cual tenemos bastante experiencia, pero en este caso de fabricar en vivienda en media altura, y en un proyecto con un estándar de diseño bastante alto, que pertenece a parte de las etapas de 8 al cubo, este siendo la etapa 5 como primer proyecto en la ciudad, puntualmente en la comuna de Providencia. Bueno, como Tensocred nosotros tenemos vasta experiencia en estructuras prefabricadas dentro de lo que son naves industriales, centros deportivos, estadios, gimnasios, etcétera, construyendo desde Arica a Puerto Montt en todo Chile. Las ventajas de los sistemas prefabricados, gran parte de esta audiencia seguramente las conocerá, sobre todo prefabricados en hormigón, en los cuales destacamos lo que es la resistencia que puede ofrecer el material, la flexibilidad, la durabilidad del mismo, pero por sobre todo ya ventajas propias que son del prefabricado, la industrialización, como es el retorno de la inversión, la garantización de una calidad óptima gracias a un proceso industrial que tiene mejoras continuas, también mejores niveles de confort en la misma vivienda, y se han ido incorporando también ventajas desde el punto de vista sustentable, la reducción de emisiones asociadas sobre todo a la disminución de plazos drásticas de montaje en el lugar de la obra, son muy considerables. Dentro de lo que es la vivienda prefabricada en particular, también presenta una serie de ventajas que van desde lo que es la rapidez, que básicamente es lo que se busca en general con prefabricados, lo que se ofrece, se vende, ¿ah? Pero también hay una experiencia acumulada, una economía en parte a lo que son
ahorros de gastos generales, generalmente en obra, montajes ágiles seguros, sobre todo asegurar un precio previo a comenzar una obra, que sabemos que las obras tradicionales, in situ, siempre tienen adicionales que no estaban previstos, y eso también parte de la transparencia de un equipo técnico. Particularmente en este proyecto fue un proyecto en que el equipo, siempre nosotros hablamos de la importancia del equipo interdisciplinario, parte en base a nuestro mandante, el propietario, que era 8 al cubo, Philippe Godoy particularmente, el estudio de arquitectura CL, la oficina de cálculo de Pedro Bartolomé, como diseño estructural particular de prefabricado estábamos Tecnocret con ARS, la empresa constructora de Piero Mangiamarchi y la estructura y nuestro know-how como Tensocret en base al proyecto estructural. El proyecto de 8 al cubo principalmente ofrece una vivienda de baja densidad con poco impacto en el tráfico urbano también. Es una vivienda de 3 niveles en que son 3 departamentos tipo loft, ¿ya? Con alto diseño también en las terminaciones, pero manteniendo también parte de la estética y el carácter industrial que prestan los elementos prefabricados en particular. Aquí vemos parte de los renders que son la imagen. Quise particularmente partir por esto para darnos la idea de lo que es el proyecto. En Chile hay pocos proyectos que se hayan usado de vivienda particularmente y en el cual de vivienda de mediana altura, digo, en prefabricados, que son prefabricados no de un tamaño menor, los vamos a ver durante la exposición, y que busquen también que tengan una intención detrás respecto al diseño, las terminaciones, la calidad de su espacio. Aquí particularmente se pueden aprovechar también las bondades estructurales de los sistemas prefabricados en la luz de la losa, en este caso luces libres de 10 metros, sin elementos estructurales intermedios, que prácticamente es chipe libre, podríamos decir, para los arquitectos en cuanto a diseño y los distintos materiales que pensamos en usar en divisiones interiores, transparencia, sobre todo lo que es el manejo de la luz dentro del proyecto mismo. El proyecto tiene esa intención, y ese fue el desafío de poder industrializar, y aquí tuvimos también la fortuna de poder entrar en la etapa precisa del proyecto, que es algo importante, y en lo cual nosotros pudimos integrarnos tempranamente al proyecto y poder de cierta manera coordinar y desarrollar todo lo que es nuestro know-how en base a eso, desde la mano de la génesis, con los arquitectos, con el calculista, con el mandante, con la constructora. Destacamos 3 procesos centrales importantísimos. Estas son parte de las cosas que ya hemos analizado bastante dentro del Consejo. Lo que es el diseño como primera parte del proceso, la logística en cuanto a todo el análisis, y posteriormente la operación en el caso de prefabricados, particularmente el montaje. Estos 3 elementos son fundamentales para poder lograr las ventajas iniciales que tenemos cuando pensamos en industrialización. Y ahí llegamos a lo que es la integración temprana de proyectos, lo cual es fundamental. En la misma mesa estuvimos sentados desde el calculista oficial del proyecto, nuestros calculistas y oficinas que tenemos vasta experiencia en prefabricados, en industrialización, los arquitectos, el mandante mismo y la constructora, por lo cual las horas dedicadas a esta etapa de proyecto son fundamentales para poder tener un proyecto exitoso, por sobre todo también son fundamentales para no tener que deshacer camino, cosa que pasa muchas veces en la construcción tradicional, o encontrarse con imprevistos que no fueron considerados. Hoy en día también el BIM juega un rol fundamental en esto. Gran parte de los prefabricadores probablemente tenemos la integración temprana en nuestro ADN desde ya, porque siempre nos ha tocado
hacerlo muchas veces tardíamente, transformar proyectos que fueron pensados en su génesis de manera tradicional y transformarlos a prefabricados, pero hoy en día, gracias a elementos como el BIM, la interoperabilidad que puede haber entre los distintos participantes, proyectistas en la obra, es fundamental. Y ahí leo el concepto acuñado en el Consejo de la Construcción Industrializada acerca de la integración temprana de actores, que nos va a permitir la oportuna determinación de problemas, desviaciones, soluciones de diseño sobre todo, pero apuntando sobre todo a eliminar reconstrucción, deconstrucción y también residuos, digamos. Partiendo por la primera etapa, el proyecto constaba de una planta libre con una fachada hacia la calle, 3 muros colindantes a distintos vecinos, ¿ya? Dentro de los primeros líneas del proyecto nos damos cuenta que, como todo proyecto, no tiene ninguna ortogonalidad en cuanto a sus ángulos y aristas, ¿ya? Que en lo cual se derriba uno de los primeros mitos, ¿no?, que hay sobre todo con el prefabricado en cuanto a decir que los elementos son rígidos, que existen elementos en stock, ¿ya?, o que son elementos ortogonales. Nosotros adaptamos todos los prefabricados a las soluciones de proyecto, ¿ya?, con lo cual se da una solución real, es decir, el arquitecto va a encontrar en nuestras soluciones una solución en base a su proyecto y no el hecho de que el prefabricado se imponga sobre la arquitectura. En ese sentido, el stock de elementos prácticamente no existe en los prefabricadores que trabajamos en edificación. En esta integración temprana se buscó principalmente racionalizar el proyecto, menos es más en ese sentido, y tener la mínima cantidad de tipo de elementos, ¿ya?, con lo cual logramos una solución, ¿ya? Acá tenemos los cortes de arquitecturas con ya elementos prefabricados e integrados, ¿ya? Y en este esquema vemos nuestro plano, que nosotros llamamos planos de presupuesto, montaje, en lo cual vemos prácticamente todos los elementos y unidades del Lego, ¿ya? Y lo que buscamos fue básicamente minimizar la cantidad de elementos sin tener que perjudicar el proyecto original, ¿eh? En base a eso, el proyecto está constituido por 2 tipos de elementos, son muros, dentro de los muros hay 2 alturas de muros, ¿ya?, y una losa prefabricada nervada que cubre los 10 metros de luz que hay entre apoyo entre estos muros. Parte de lo que es la ingeniería de prefabricados particular, tenemos acá planos de los muros de fabricación, nos muestra cómo se ahonda en el detalle en estos proyectos, ¿ya? Estos generalmente son cosas que quedan un poco tras bambalinas, ¿ya? Pero un proyecto de este tipo, que es bastante pequeño en realidad, es un proyecto que tiene alrededor de 100 planos de fabricación. Entre los planos de fabricación, montaje y detalle son alrededor de 100 planos, ¿no? Hay proyectos nuestros que han tenido alrededor de 2000 planos de fabricación, todos distintos, ya que cada elemento tiene particularidades, ¿no? En este caso vemos particularidades como perforaciones que son propias del proyecto de arquitectura, perforaciones tipo ventanas también, que todas se van modulando uno a uno en los elementos para poder conformar parte del total. También una solución de fundación que desarrollamos para simplificar la etapa de montaje. Acá tenemos los planos de fabricación de los muros cortos también, y cómo estos elementos se van reflejando ya en lo que es el elemento fabricado y montado en este caso, ¿ya? En la primera etapa transitoria de montaje, ya que vemos que las uniones húmedas, costuras entre muros, aún no estaban desarrolladas, ¿no? Pero todas estas perforaciones hacen que cada elemento sea un elemento único, tanto en sus detalles de terminación de arquitectura, como en los detalles particulares como que vemos también ahí de apoyos y costura, que son detalles que van a permitir la unión con los demás elementos. Aquí vemos parte del terreno, los muros montados,
Vamos a ver después el tema de la logística, que en este proyecto fue algo bastante desafiante. Estamos hablando de un cajón prácticamente de 10 metros de ancho, ¿eh? Pero vemos cómo todos los elementos se van adaptando al proyecto. Esta es la solución de fundación, ¿eh? Corrida también, buscando también simplificar ese elemento, ¿eh? Con lo cual se lograba una solución muy rápida, ¿eh? Estamos hablando de un montaje de 6 semanas, ¿eh? Pero no son 6 semanas continuas, o sea, 6 semanas para un proyecto de este tipo es mucho tiempo, pero sí fueron distintas etapas que vamos a ir viendo para consolidar las uniones húmedas, ¿eh? Usamos nuestra loseta nervada tipo Pi, ya que es una loseta prefabricada, no pretensada ni posttensada, de alta rigidez, con lo cual logramos salvar la luz completa, ¿ya? Y tener un elemento que fuese bastante rígido, que no tuviera sobre todo vibraciones para el uso, siendo esto un edificio residencial, ¿no? Esta loseta está certificada al fuego F120 por IDEM, ¿no? Esta loseta lleva malla ACMA en la parte superior, barras de corte en las uniones con los muros en este caso, y una sobrelosa estructural del orden de 7 centímetros que va consolidando las uniones húmedas, ¿no? Aquí vemos parte de los detalles de cómo se une esto a lo que es la ménsula, en este caso, del muro, que es el detalle que vemos a mano izquierda arriba, ¿no? Y aquí vemos cómo se van consolidando en rojo los elementos que se van adicionando en terreno previo al hormigonado de la sobrelosa estructural. De esta manera se va conformando el diafragma rígido con los elementos prefabricados y la unión hacia los muros. Respecto a las losas, este es el plano de fabricación, ¿ya?, de la losa de 10 metros de luz, ¿ya?, que también todas tienen sus salvedades, ya que aquí dejamos consideradas pasadas para lucarnas, pasadas para chaff de instalaciones también, ¿ya? Entonces, como vemos en la fotografía, ¿ya?, tenemos zonas que son en la parte derecha, acá arriba de la imagen, ven las perforaciones que hay para distintas pasadas y también las lucarnas que ya vienen previstas, donde van a estar los baños del edificio, ¿eh? Y podemos ver ahí también la luz. Esta losa no requiere apoyo, alzaprimas, por lo mismo podemos ingresar inmediatamente a realizar la instalación eléctrica, como vemos en la imagen inferior, del piso más de abajo que tenemos, que vemos los tubos conduit de la instalación eléctrica que van a ir embutidos en la sobrelosa estructural. Y de esta manera podemos resolver de manera muy simple, ¿eh?, muy rápida también, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que el montaje eran en etapas de 2 o 3 días dentro de la faena, con lo cual se va conformando la estructura. Todos estos elementos los fabricamos en nuestra planta de fabricados en Renca, y fueron llevados a la comuna de Providencia. Este edificio está en la calle Álvarez Condarco con Infante, a un par de cuadras al norte de Avenida Arrasal, y es ahí donde se ubica el proyecto. De esta manera podemos ver lo importante que es la integración temprana, ya que tanto las pasadas de instalaciones, de lucarnas, perforaciones de elementos como eran los muros también, que dan luz a este patio central que tiene el edificio, todo llegó hecho desde fábrica, previsto, y permitió también un montaje muy rápido, con muy poco impacto, sobre todo en lo que es el entorno inmediato del edificio. Generalmente lo que sucede con un edificio de este tipo es que la gente se sorprende día a día, ya que un día no ve nada y a los 2 días ve prácticamente un edificio completo montado. La segunda etapa del proceso importantísima es la logística. En este terreno era un terreno muy complicado, por lo cual tanto la fabricación y sobre todo los despachos de elementos a terreno tenían que ser precisos, también con una logística en base a cuáles son los elementos que tú vas a montar, ya que no tienes ninguna posibilidad de acopio en este espacio de terreno, y más aún las condiciones de terreno
eran muy difíciles. Como podemos ver en la imagen, el frontis del terreno eran los 10 metros, pero más aún se nos hizo chico, ya que había un árbol, un plátano oriental, que la municipalidad quería mantener. Por lo mismo, solo teníamos 5 metros a cada lado del árbol, que estaba justo al medio, para poder entrar con elementos que los muros son de alrededor de 14 metros de alto, 2,4 metros de ancho. Por lo mismo estamos hablando de unas 12 toneladas. ¿Ya? Esos son los pesos y dimensiones de los elementos que se estaban montando. Es decir, la logística tiene que ser pensada, planificada. En este caso teníamos estas 4 etapas de montaje, ¿ya? Que se tradujo en un total en la línea de tiempo, como vamos a ver más adelante, de 6 semanas, pero cada etapa de montaje no eran más de 2 días. ¿Ya? Es decir, un edificio en una condición de terreno con mayor espacio, tú lo puedes montar de una manera mucho más rápida y eficiente, pero ya estos tiempos son mucho mejores con respecto al tiempo que puede ofrecer una construcción in situ. ¿Eh? Acá tenemos parte del plazo, que es la línea café que vemos, que son los plazos continuos, y vemos en los colores inferiores las etapas con las etapas de las distintas etapas de montaje, como vimos en el esquema anterior. Es decir, esa logística también es fundamental. Si no tenemos una integración temprana que piense tanto en el diseño, de ahí el trabajo con arquitectura es fundamental, con construcción, por la forma con constructor, por la forma de terminar, también por las materialidades, pero también viene esta integración respecto a la logística del proyecto, que es fundamental, ya que ahí el prefabricador o el proveedor industrial tiene una relación directa con la constructora, que debe ser mano a mano, debe ir acompañada y planificada desde la génesis del proyecto. Y llegamos a la tercera etapa, que es, vamos a ver imágenes de lo que es la operación y el montaje prácticamente. ¿Ya? Aquí podemos ver de partida que con 6 personas prácticamente montamos el edificio completo. ¿Ya? Uno de los mayores desafíos fue poder entrar con una grúa que tenga capacidad de levantar sobre todo estos muros grandes, que eran los elementos de mayor peso en el proyecto y que por sus dimensiones limitaban mucho la maniobrabilidad. ¿Ya? Entonces, en esa etapa es fundamental la logística, como ya les he mencionado. ¿Ya? Estas son imágenes del montaje de los muros, ¿ya? Y cómo se va estructurando la unidad completa. En esta foto se ve muy bien la luz que salva la losa y cómo con un solo elemento se puede simplificar toda la solución de entrepiso. ¿Eh? Esta es parte de las últimas etapas del montaje, en la cual ya también el árbol, que no se tocó, es decir, también el impacto ambiental fue mínimo en este proyecto, junto con el montaje de los elementos más pequeños. ¿Eh? Y esto es prácticamente la estructura prefabricada dentro de esta integración que se dio como solución integral. ¿Eh? Esta vista es una vista desde la calle. ¿Eh? De acá vemos cómo se encuentra la obra hoy en día. ¿Ya? Nosotros habíamos terminado nuestra etapa justo, terminamos en enero, lo que compete a nuestro trabajo como prefabricadores en el proyecto. Hoy en día el proyecto está detenido por la cuarentena y nos damos cuenta que nos enfrentamos ya a un nuevo escenario de la construcción respecto al COVID, ¿no? Que nos va a requerir tener conductas de distanciamiento, alternación de tiempos de trabajo, que son muy particulares y en las cuales soluciones prefabricadas se ven como las soluciones más aptas para poder cumplir con estos requisitos y no bajar en base a la productividad. ¿No? Esta es la imagen que podemos ver hoy en día
del proyecto, una vista aérea, y parte de que se está esperando hoy en día que se pueda levantar la cuarentena para poder terminar con lo que son todas las faenas de terminaciones del proyecto. Nuestra propuesta ahonda principalmente en 4 aspectos: la utilización de prefabricados industriales, obviamente, potenciar absolutamente lo que es la integración temprana en los proyectos. Para nosotros eso es fundamental. Como prefabricadores, como ya lo dije, es parte de nuestro ADN, es algo que hemos tenido que realizar siempre. Un énfasis fundamental en lo que es la seguridad sísmica de las edificaciones. Como país, los prefabricados funcionaron muy bien en los últimos sismos, y eso es algo que también yo lo digo abiertamente, porque muchas veces no se ha puesto, no se ha hablado bien de eso. Las soluciones prefabricadas tuvieron un muy buen funcionamiento para el terremoto del 27 de febrero. Hubo algunas fallas particulares en algunos sistemas, pero si los comparamos con la construcción tradicional en hormigón, la construcción tradicional fue el punto en que hubo mayores fallas estructurales. Y sobre todo apuntar a una mejora de la productividad como país, que sabemos que estamos bastante atrás de lo que quisiéramos estar. Nuestra propuesta ahonda en lo que es reducir drásticamente los plazos de construcción, entre un 30 o 40%, es según nuestro análisis lo que se logra en general en los proyectos. Una mejor calidad en la construcción, disminuir los costos, la coordinación mayor también, con lo mismo disminuir imprevistos, obras extraordinarias, cumplir los plazos, que es algo que tampoco se cumple mucho en obras tradicionales, y reducir también drásticamente el impacto ambiental. Hoy en día la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental son fundamentales, y los sistemas prefabricados, obviamente el impacto que provocan en terreno es mucho menor, reduciendo la emisión de polvos, de ruidos y de residuos principalmente. Les agradezco mucho su tiempo, y preguntas entiendo que van a ser al final, y si son ahora, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Diego. Muy buena presentación de este caso. Interesante cómo se ajustan toda la prefabricación a los requerimientos del proyecto en particular. Creo que hay un mensaje muy claro de que no existen restricciones respecto al diseño, sino más bien es una nueva forma de enfrentar el diseño, previendo todos los procesos constructivos y cómo va a ser todo este proceso de manufactura y logística y montaje. Así que muchas gracias. Al término de las presentaciones vamos a hacer una ronda para ir aclarando todas las preguntas, pero es bienvenido que nos puedan ir dejando sus preguntas en el chat para poder luego revisarlas. A continuación queremos invitar a Gonzalo Rodríguez, quien es doctor en mecánica, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso y profesor asistente en la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a mostrar casos de prefabricación off-site y montaje a pequeña escala, haciendo el contrapunto con industrialización en madera. Gonzalo, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Catherine por la invitación a presentar estos casos de diseño e industrialización en madera, que bueno, lo llamamos 3 casos de fabricación off-site y montaje a pequeña escala, apuntando a que este modo de construir, esta industrialización, se puede desde las pymes en adelante. El primer caso que les voy a mostrar es una casa que diseñamos con un grupo bastante grande de estudiantes, 2 estudiantes de la escuela Arts et Métiers, que es ingeniería, ¿no es cierto?, de la escuela de Bordeaux, un arquitecto, un diseñador y una constructora, una empresa constructora,
todos para fabricar esta casa que tenía que competir en el Solar Decathlon Europa 2010 que se desarrolló en Madrid. La casa, como está pensada para una competencia donde la ejecución o el montaje debe ser muy rápido, la pensamos en 4 elementos para cada una de las partes de la casa, 4 muros, 4 elementos de piso y 4 elementos que nos permitían constituir la cubierta. Este proyecto se programó, esta es la programación original, digamos, se programó en 53 días de trabajo, ¿no es cierto?, para todo lo que es la fabricación y premontaje que se hizo en Belin-Bélier, cerca de Bordeaux. Premontaje porque teníamos que probar si la casa funcionaba o no, digamos, si se podía montar, porque estábamos inventando muchas cosas y estábamos arriesgando bastante. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no es cierto?, se desarrolló durante todo ese tiempo, digamos, en 53 días, y en paralelo todos los sistemas de climatización, sistema eléctrico, el techo vegetal, un elemento lombrifiltro para filtrar agua, etc. Una serie de elementos técnicos que tenía la casa se desarrollaron todos dentro de este periodo, digamos, en un periodo muy, muy compactado. Estos elementos, este despiece que les decía recién de la casa, significó que llevamos muros terminados, aislados, con ventana y con vidrio puesto, desde Bordeaux a Madrid, y acá podemos ver también el sistema de los elementos de piso, ¿no es cierto?, estos bloques que se ven a la izquierda, y vemos la foto de la derecha, ¿no es cierto?, donde están los 4 cajones que constituyen el piso. El transporte se hizo en un camión de transporte excepcional, porque cometimos un error desde el punto de vista de lo industrializable, ¿no es cierto?, que no pensó en un tema del gálibo en el transporte, ¿no es cierto? La altura que nos permite el paso, ¿no es cierto?, en las carreteras está sobrepasada por nuestros muros, cosa que hoy día evidentemente la habríamos hecho dividiendo la altura del muro y armándolo con 2 elementos. Pero en la premura y en esta necesidad de armar rápido no pensamos en ese detalle. Estas fotos corresponden al montaje de los muros. Hablamos de muros de 2 dimensiones, que fue la lógica de montaje de esta casa. Muros que son, en el fondo, que tienen no un gran espesor, de manera que se puedan transportar fácilmente en un camión y no transportar aire, como es el caso de las construcciones 3D, pero sí utilizamos la lógica de la construcción 3D, con un bloque técnico donde venían todos los sistemas de la casa. Venían dentro de un container como el que vemos ahí en el aire, ¿no es cierto?, en la foto del centro. Luego, desde el interior, también en una lógica de montaje rápido, se generaron unos elementos, unos listones que venían a recibir un revestimiento prefabricado también, de manera que la casa pudiese vestirse rápidamente en su interior sin perder mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con las terminaciones. Estas fotos muestran el tipo de madera que utilizamos en este proyecto. Es madera de pino marítimo que ha sido unida, ¿no es cierto?, por finger joint y por laminado encolado, con una técnica que utiliza maderas recién cortadas con alto grado de humedad. La gracia de esto es que ahorramos bastante CO2 en términos de horno, ¿no es cierto?, de secado, y aseguramos que las maderas, al estar encoladas, sufren menos daño por el proceso de secado posterior, sea en horno o sea al aire libre. Se puede de las 2 maneras. Este es un ejemplo de una casa que hicimos en Lacanau, en Francia también. Es el proyecto San Agustín, tiene que ver con el nombre del propietario, ¿no es cierto? Es una casa que también se hizo con pino marítimo y que recoge una serie de aprendizajes de lo que hicimos con la casa Napeomo. Primero,
obviamente utilizamos la idea de elementos modulares que se van montando, ¿no es cierto? Entonces, llevar a obra los elementos lo más avanzado posible, pero los muros sí se llevaron como estructura solamente, y luego se armó la aislación, digamos, y se le montó a continuación también el sistema de revestimiento, ¿no es cierto?, que venía también con unos bastidores, que acá podemos ver la unión en la foto de la derecha sobre la puerta negra, ¿no es cierto?, que hay una unión de los paneles, porque ese revestimiento viene ya listo, no se atornillan las tablas en obra. Este es el tercer caso, es la Casa Rouault, también en Francia. La particularidad para mí de esta casa es que la montamos a distancia. Yo la monté, podría decir, por WhatsApp. Mandé el proyecto a Francia y se montó con muy poca dificultad por el hecho de haber trabajado en taller con elementos prefabricados. Esta manera de trabajar facilita el que no hay que estar resolviendo cosas en obra, y por lo tanto, desde el proyecto uno puede ya tener la casa muy avanzada y reducir todas las incertidumbres que pueden venir por el hecho de montar o de levantar una casa en obra con todas las particularidades que eso tiene. Además, esto queda cerca de Rennes, que es un sector de Bretaña, ¿no es cierto?, que tiene mucha lluvia durante el año, por lo tanto los tiempos de construcción son bastante limitados. Este es el caso más precario, si ustedes quieren, desde de lo que tiene que ver con la prefabricación que les estoy mostrando. Por eso hablaba de que esto es accesible desde una pyme, ¿no es cierto? Porque la verdad es que el constructor tenía un taller, como el que vemos en la fotografía de la izquierda, ¿no es cierto?, que tenía, aparte de una sierra circular, el resto eran prácticamente puras herramientas manuales, eléctricas, ¿no es cierto?, y trabajaba en el radier de este taller, digamos. Entonces, hablar de industrializado puede también significar accesibilidad a todo tipo de empresas, digamos, depende de la escala en con que se utilice esta industrialización. Vemos el camión también que llevó los elementos y los muros que estaban acopiados en la foto del centro previo a su montaje. Ahí vemos el nivel de terminación, que los muros viajan con aislación y con la membrana, esta barrera de lluvia, ¿no es cierto?, este fieltro negro que se ve, y con los listones listos para realizar el revestimiento de entablado. Lo que vemos acá es el resultado de un día de trabajo, 2 personas, 2 montajistas y un camión, ¿no es cierto?, con el chofer del camión que maneja la grúa, 3 personas para montar rápidamente 2 pisos de la estructura soportante de la casa. Vemos acá en esta última fotografía, ¿no es cierto?, la casa prácticamente terminada en todo lo que es su envolvente, y el inicio del entablado, que no se hizo de forma prefabricada, sino que se hizo en obra, ¿ya? Entonces, bueno, podemos decir que esta casa es un mix, porque la cubierta y el revestimiento fueron en obra, y los muros estructurales se desarrollaron en una fábrica. ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Primero, que las 3 casas trabajaron con módulos, ¿no es cierto? La primera, Napegomo, tiene la particularidad de que utiliza módulos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, porque transportamos la estructura, el revestimiento exterior y las terminaciones interiores, todo prefabricado. ¿Qué significó esto? Que la fabricación demoró 53 días, como lo veíamos en la carta inicial. El montaje, tengo un error ahí, no debiese decir 2 montajistas, debiese decir 20 personas en realidad, les pido disculpas, porque acá está el grupo de estudiantes y todo un equipo de 4 personas también de la empresa, y venía el arquitecto y el diseñador también, todos a trabajar, y obviamente quedándonos trabajando hasta la última noche porque teníamos que lograr hacer esta entrega en el tiempo preciso. Las terminaciones
efectivamente el montaje se hizo en 2 días con este grupo grande de personas, 25, ¿no es cierto?, aproximadamente, y 9 días no significó el resto del montaje, pero de las terminaciones. El trabajo total, si queremos tener una referencia, demoró 2 meses, desde fabricación hasta montaje. Después esta casa volvió a Talence, que es una comuna que queda cerca de Bordeaux, y está montada hoy día en la Escuela de Ingeniería, como acceso de este campus, ¿no es cierto? La segunda casa que les mostré, San Agustín, utiliza solamente módulos 2D, tanto para la estructura como para el revestimiento exterior. Demoró 38 días su fabricación, tiene un montaje de 5 días con 4 montajistas, y aquí demoró más lo que tiene que ver con las terminaciones, porque no se hizo todo prefabricado, y tenemos un total de 3,5 meses de trabajo. Y finalmente la casa Rouault es una estructura también en 2D, son elementos, muros, digamos, y cubiertas que se transportan en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Una fabricación un poco más lenta, porque tenemos un taller con solamente 2 personas o una persona trabajando, elaborando los muros. 4 días de montaje total para la estructura de la casa, y un total, claro, 120 días de terminaciones, y un total en meses de 6 meses de obra, digamos. Entonces, nos damos cuenta que tenemos las variables con las que podemos trabajar para ajustar los tiempos en función del tipo de elementos modulares que utilicemos, el modo de fabricación y la cantidad de personas que trabajan. Entonces, en base a eso, hoy día estamos trabajando en la incorporación de CLT en vivienda con la empresa comercial TIT, y la idea de esto es que podemos reducir a 0 el tiempo de fabricación, porque la idea es traer módulos que vienen ya precortados desde la fábrica. Por lo tanto, la construcción empieza realmente en obra cuando empieza el montaje. En ese sentido, podemos tener un ahorro entre 60 a 40 días, depende de la estrategia que utilicemos de construcción, y estimamos que podemos llegar a un ahorro del 50% en el costo final de la obra. Es un proyecto que estamos iniciando recién, por eso estamos a este nivel tan precario, digamos, de imágenes, pero pretendemos ya en un par de meses más tener el proyecto más avanzado para poder mostrarlo. Con eso entonces termino la presentación. Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación de casos. De nuevo, fuimos avanzando en las escalas y acercando también las posibilidades para que no se piense que la industrialización es algo lejano a los distintos tipos de proyectos. Al contrario, es muy posible de implementar desde distintas perspectivas. Tenemos algunas consultas que nos hicieron a través del chat. Quisiera partir por Ignacio, si nos estás acompañando, porque entiendo que tú tienes también un compromiso pronto, así que vamos a aprovecharte al máximo que estás aquí. Tenemos una consulta referente a madera y vivienda social. ¿Cómo priorizar el uso de madera en viviendas sociales para darle así mejor diseño y calidad? ¿Cómo crees tú que es posible lograr esto? Bueno, como todas las cosas, cuando confluyen los diversos actores, se logran los mejores resultados siempre. En este caso, la vivienda social muy frecuentemente es mandatada por el fisco, por el Estado, ¿ya? O regulada muy estrictamente por el Estado. Pero eso ya está ocurriendo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, me recuerdo, yo fui jurado de los PAU del año pasado, y un conjunto de vivienda en Chañaral de Empresas Armas, ¿ya? Un proyecto de vivienda social, era un DS-19, tenía una alta componente era panelizada, ¿ya? En estructura de madera. Y me contaban así como anécdota que la gente cuando entró a la casa y tocaba los muros y golpeaba, decía, ah, qué bueno que no la hicieron de madera, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo que te decía yo antes de este prejuicio de que esa casa muy precaria de madera que estaba casi estilando,
¿no es cierto?, que no era más que una cara de madera aserrada en bruto, ya estigmatizó en muchos sectores de la población y hasta traumatizó, diría yo, a otros, porque eran soluciones provisorias, de emergencia, y que se fueron consolidando muchas veces como definitivas y perpetuando. Entonces, aquí nuevamente tiene un papel importante el mandante, así como una inmobiliaria, si quiere dirigirse a un público objetivo, el mandante debiera privilegiar ese material, así como política de Estado, lo que hizo Canadá, que dijeron vamos a resolver nuestro déficit de vivienda fundamentado y basado en madera, ¿ya? Eso en Chile debiera ser perfectamente posible, especialmente en ciertas latitudes, o sea, del norte chico para el sur o de la zona central hasta la Patagonia, realmente ese es un material que es abundante, que hay mucha industria maderera, hay mano de obra calificada y por lo tanto yo creo que eso está empezando a ocurrir. Acuérdate que recién el año pasado, o a principios de este, ya no me acuerdo, se licitó un proyecto, un DS-19 en Rancagua, ¿ya? Que era basado justamente, tenía como condición impuesta por el mismo que tenía que ser íntegramente hecho en madera. Nosotros nos tocó completar un proyecto, aprobar el anteproyecto y finalmente por un tema de costos la compañía, la constructora decidió no presentarse con ese, porque temían que iban a estar fuera de precio o con márgenes muy estrechos. Y fue como un proceso innovador. Yo creo que eso sí se repite y se masifica y se estandariza, así como las compañías mineras validaron sistemas constructivos basados en módulos, no distinguen, los distinguen por supuesto, pero validaron en módulos con estructura en madera, con estructura en metal, esos dos materiales. Y lo mismo puede hacer y debe hacer el Estado. También ahí me preguntaron, el edificio de los bronces, ese fue un desafío para el fabricante, ¿ya? Para Tecnofast. En el SIUC, en la Universidad Católica, con el DICTUB, con la colaboración de Corma, se validó eso en el Valle hasta 9 pisos, ¿ya? Y en alta cordillera, el mandante, en este caso Anglo American, y por las prudencias y por las cargas de nieve, por los vientos, por una serie de otras razones, pero voluntarias, por llamarlo así, o de precaución, se llegó a los 6 pisos habitables, más esta mansarda que tiene todo el piso técnico de calderas y sistemas de acumulación de agua y de clima. Pero yo creo que el desafío está en que le pongamos eso como norte, ¿ya? Y no hemos quedado pegados. En eso yo no es que lo culpe, sino que tiene gran responsabilidad el Estado. Ha privilegiado la cantidad, ¿ya? Ya recurrido a los métodos o a las tecnologías disponibles, conocidas, y han sido poco innovadores, ¿ya? Pero la verdad es que la madera es más fácil de trabajar, es más abundante, tiene mejor comportamiento, ya lo dije, ¿no es cierto?, térmico, mejor huella de carbono, eso para el caso de la madera, pero cualquiera de los sistemas, o integrados, porque muchas veces son integrados. Muchas veces hemos visto casas con el segundo piso en metalcón, con estructura de madera finger joint, y la planta baja en hormigón o en albañilería. El concepto de industrialización es legítimo para todos los métodos, para todas las alternativas. Y en distintos niveles de industrialización también, ¿no? Ese es un tema que es interesante, no es que tenga que ser todo 100% industrializado, puede tener algunos componentes, incorporar prefabricados o no, ser un tema más de proceso. Mira, hay unos ejemplos muy abundantes, por ejemplo en Canadá también, o en la costa oeste de Estados Unidos, California, Oregon. La industria,
puedes panelizar y montar una planta o un taller, ¿no es cierto?, de panelizado a pie de la obra. Está, por supuesto, en el centro de Talca o en el centro de Santiago o en una zona muy densa, no se puede hacer. Pero muchas veces esta vivienda social está en zonas que tienen menos compresión de territorio, hay más suelo disponible, o si es por etapas. Entonces, efectivamente no requieres que la CMPC se monte con una planta gigantesca para CLT, sí. Ya madera laminada requiere de procesos industriales más complejos. Pero tecnológicamente, desde el punto de vista del diseño, trabajar con panelización en finger joint o con metal, ¿no es cierto? O con hormigón. El hormigón prefabricado, ese típicamente también se hace en planta y se fleta y se despacha. Y es mejor que así sea porque hay clima controlado, suele ser en ambientes mucho más controlado. El tema que no se ha mencionado o no con ese énfasis, que es dramático hoy día, dramático en el sentido, la postventa, hoy día el cliente, el consumidor está muy empoderado, tiene muy poca tolerancia a las fallas. Y mientras más artesanía tiene la construcción, bueno, más posibilidad de fallas, de fragues, de fisuras, de rotura de cañería, de cosas que después quedaron apoyadas, un fierro con un aluminio o con otro elemento, y falla 1, 2, 3, 4 años después. ¿Ya? Entonces, y eso tiene unos costos gigantescos que muchas veces quedan ocultos, no quedan en la apertura de la licitación, por ejemplo, ¿ya? Pero después se manifiestan dolorosamente, no solamente en términos económicos, sino que en términos de pérdida reputacional y de otros temas. Entonces, yo creo que todos los materiales tienen un gran futuro, pero el más en falta, diría yo, o el menos desarrollado en Chile, por diversas razones, no quiero decir que haya sido una sola, yo creo que es en la madera, especialmente en densidad media, en altura media y baja. Y ahí las posibilidades del trabajo en paneles es una oportunidad, un poco lo que nos mostraba Gonzalo. Y en ese sentido, Gonzalo, ¿qué opinas respecto a la relación que puede existir entre las universidades, la formación de competencias en estos temas de integración de los conceptos de industrialización? Sí, yo pienso que el rol que tienen las universidades en este caso es bastante importante. En las escuelas de arquitectura, por ejemplo, los ramos de madera han empezado a entrar con fuerza, digamos, se están tomando espacio, ¿no es cierto? En la Escuela de Construcción Civil donde yo trabajo va un poco más lento en ese sentido. Estamos trabajando por incorporar los cursos de madera ya en las mallas básicas, ¿no es cierto?, iniciales. Tenemos dos cursos optativos del magíster en construcción, que son cursos de madera, ¿no es cierto?, que tienen bastante éxito. Y tenemos un diplomado de construcción en madera también, que, bueno, veo que hay un estudiante por ahí de nuestro grupo en el público. En ese sentido, yo creo que hay movimiento, hay intenciones fuertes, está el Centro de Innovación de la Madera también empujando para unir este trabajo, ¿no es cierto?, relacionar a la industria con la academia, para que logremos tener, por una parte, una industria que quiera construir en madera, como lo que decía Ignacio, ¿no es cierto?, y tener, por otro lado, un grupo importante de estudiantes, ¿no es cierto?, que a futuro sean portadores del conocimiento de lo que es construir en madera, que es muy técnico. Construir en madera no es fácil, diseñar en madera tampoco. Creo que diseñar en madera implica más tiempo que en otros materiales, hay mucho detalle, entonces se requiere de personas preparadas y se requiere también de que el arquitecto no trabaje solo. Me parece que es fundamental que el arquitecto tiene que trabajar desde el inicio con el ingeniero y con el constructor, idealmente con el montajista también, porque todas las decisiones que se toman en diseño después van a repercutir en el buen montaje de las obras. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante de trabajar en conjunto. Por eso yo no puse arquitectura en el título, sino que puse diseño, en el sentido de poder integrar a las distintas especialidades.
Entonces, claro, esa es mi visión. Yo creo que es fundamental que exista entonces en la academia una preocupación sobre este nuevo material, que es un nuevo material en el sentido de que se está reutilizando, ¿no es cierto? Es un material bastante antiguo, pero darle importancia dentro de las escuelas a la madera por todos los atributos que tiene desde el punto de vista sustentable, y al mismo tiempo promocionar también la madera con todos sus atributos para el público en general. El público los usuarios finales son los que piden también los proyectos, y los que piden el tipo de material son los mismos que alegan si la casa es de madera o no cuando golpean los muros. Entonces, a esa gente también hay que dirigirse, no hay que olvidar que es muy importante que ellos estén convencidos de que realmente es importante construir en madera. Una de las cosas que más me impresionó cuando vivía en Francia fue justamente que cuando me encontraba con los clientes para los que estábamos trabajando, tenían un conocimiento bastante avanzado y que me ponían en jaque de repente en función de lo que yo sabía de la madera. Entonces, eso falta en Chile. Yo creo que tiene que popularizarse la importancia que es producir materiales en el fondo que no tengan una huella de carbono muy importante, o que tengan una huella de carbono negativa en el buen sentido, como es la madera. Muchas gracias, Gonzalo. Es importante este diseño detallado de todos los componentes, partes y piezas, pensando en el montaje. Es un poco lo que nos comentaba Diego del proceso de diseño y desarrollo que tuvieron con su proyecto. No sé, Diego, teníamos unas consultas respecto a las uniones de estos sistemas. ¿Son uniones húmedas? ¿Cómo se resuelve eso? Sí. Primero quería retomar algo de lo que estábamos conversando. O sea, creo que todas las materialidades tienen virtudes, tienen defectos, y claramente creo que la mayoría de los que estamos acá somos arquitectos. Nuestra labor primordial y el rol de liderazgo del arquitecto es conocer esas materialidades a fondo y poder darle su correcto uso. Hemos hablado de huella de carbono bastante, que sin duda es importantísimo. También el análisis del ciclo de vida del material es fundamental, ¿eh? Entonces, son conceptos que desde las universidades se deben potenciar. Particularmente a mí me ha tocado hacer docencia hace 10 años en escuelas de arquitectura, pero mi visión ha sido de que los cursos técnicos y de industrialización van siendo menos en vez de que sean más, ¿eh? Y eso en realidad creo que tiene que hacernos cuestionar muchos de los currículum de las carreras. Y respecto a las uniones, sí, principalmente las uniones que nosotros utilizamos hace años en sistemas de entrepiso son todas uniones húmedas, ¿ya? En el caso particular del edificio que vimos, que es Condarco, hay 3 tipos de uniones húmedas. La que es la conexión entre el muro y la fundación, ¿ya? Eso también tiene vigas de fundación que van a nivel de terreno, hormigonadas in situ. Por otra parte están las conexiones entre muros, que son húmedas también, ¿ya? Y está la conexión de las losas prefabricada con el muro, que se hace a través de una sobrelosa estructural, que también es una conexión húmeda. Son esas 3. Eso en general. A nosotros nos han dado muy buenos resultados. El primer edificio que se construyó con nuestro sistema constructivo fue el año 84, 85, que fue el Estadio Italiano. Don Oscar Zaccarelli fue arquitecto de ese proyecto, está aquí presente. Y ese edificio tiene a cuestas el terremoto del año 85 y el terremoto del año 2010. Que también es algo que como arquitectos debemos tener muy en cuenta si decidimos proyectar y construir en nuestro país. O sea, en Chile estamos en uno de los países que están hechos como para que experimentemos sobre sismos, ¿eh? Porque tenemos una condición geográfica y tectónica que no podemos evitar. Don Oscar, usted nos quería hacer un comentario también a propósito de Sí, lo que estamos conversando. Yo quiero hacer comentarios chicos.
me quería referir a la vivienda social. A mí me ha tocado trabajar, ya no me acuerdo qué DS era, pero en los más bajos, no en el DS-19. Creo que la vivienda social tiene un problema del sistema financiero, que no llaman a propuestas. Por eso Ignacio decía que una empresa constructora al final no entró, porque los precios son fijos y las exigencias son cada día mayores. Entonces termina el momento en que no hay ofertas. Han pasado años enteros sin ofertas por este motivo. O sea, y yo siempre he dicho que lo que tienen que hacer es llamar a una licitación. Y entonces se va a saber el precio real de todas las cosas. Y se va a poder elegir en la licitación, digamos, concursos de ofertas de empresas constructoras, ingenieros y arquitectos, como lo fue en tiempo de Frei Padre, en que se desarrolló la vivienda industrializada extraordinariamente. Ese es un punto. El otro punto es que yo les quería contar una experiencia que me tocó ver, porque aquí se ha hecho mucho énfasis en hacer un edificio en un plazo súper corto, en distintos materiales. Me tocó leer en el diario para el terremoto del 2010 que en Melipilla habían construido una casa de 40 metros cuadrados, como son estas sociales más bajas que el DS-19, en 4 días. Y yo pesqué el auto, llamé a un constructor amigo que me había construido unas casas y partimos a Melipilla. Y hablamos con la señora, después de no sé cuántas búsquedas encontramos la señora que se le había caído la casa de adobe, la mitad de la casa de adobe, y le habían construido esta casa en 4 días. Era una casa de metalcón, de un piso, y que, en fin, el detalle cómo les construyeron en 4 días no es muy interesante. Sí, tenían 15 obreros permanentemente ahí. Pero resulta que le adjudicaron 500 casas. Y ese es el tema. ¿Te fijas? Porque no sacamos nada con una casa que se hace en 4 días. Si nosotros queremos hacer 500 casas, 100 casas, que son los conjuntos habitacionales de vivienda social, bueno, a veces son menores, pero pueden llegar a esos tamaños. Yo te digo, hay una producción diaria. O sea, si tú produces una casa diaria por partida, esto es la producción seriada, va a resultar que la última casa se va a entregar a los 500 días. Entonces, ¿qué pasaba con las señoras? La mayoría son mujeres, las propietarias de la vivienda social. Pasaba que creían que como la casa se hacía en 4 días le iba a tocar al tiro, pero como eran 500, era imposible. ¿Y qué sucedió? Le quitaron el contrato a la empresa constructora. Bueno, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Te fijas? En una producción seriada, que tú produces a un ritmo de 1 casa a día o a un ritmo de 2 casas día. Ahora, también me tocó otra experiencia en que, no sé, no quisiera ser infidente, pero una empresa prefabricadora que estaba haciendo vivienda fuera de Santiago, con su fábrica en Santiago, me dijo que ellos podían producir 5 viviendas semanales y que la empresa constructora le entregaba 3 radieres semanales porque no podía hacer más que 3. Entonces, bueno, obviamente me consultaba cómo, porque como yo hablo
de producción seriada, pero en la obra de construcción, como organización de la obra, sin todavía entrar a la prefabricación, que es muy deseable por lo demás. Y bueno, yo le di 2 o 3 soluciones y le dije que, pucha, que debíamos asesorar a esa empresa para que incorporara la producción seriada y aumentara sus velocidades y sus rendimientos. Pero parece que porque yo le di 2 soluciones inmediatas sin necesidad de nada. Y tomó alguna de esas porque no me volvieron a llamar nunca más. O sea, hay que pensar en la producción en serie. Hay que pensar en que no todas las obras son únicas y que ahí, claro, medimos si se puede construir en 3 meses, en 2 meses, en 6 meses. Eso se mide y es muy influyente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer una producción seriada? Sí, son varios temas que analizar. Había una consulta respecto al costo de la construcción industrializada. No sé si alguno quiere referirse al costo, qué tan competitivo es respecto a los sistemas tradicionales. Mira, yo voy a tomar la palabra porque voy a aprovechar de despedirme, porque tengo que estar ahora en poquitos minutos en otro compromiso previo, pero hay un tema que siempre es difícil medir en costos, ¿ya? La mayoría de las veces el costo directo, ¿ya? Puede ser mayor. Y te lo explico, por ejemplo, con evaluaciones que hicimos con este sistema Baumax en un conjunto para inmobiliaria Manquehue, que eran cientos de casas, pero varios cientos de casas, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes online, por decir así, tu sala de ventas con la fábrica, ¿ya? Y tienes además 3 o 4 modelos, y entonces vas acompañando tu velocidad de venta con la velocidad de producción y montaje, porque el sistema te lo permite, ¿ya? Entonces te permite, digamos que la ecuación perfecta es cuando el inmobiliario, la constructora y el cliente se encuentran el día que quería, que estaba vendido y que tenía fecha de entrega, se encuentran en notaría. Muchas veces pues, las inmobiliarias tienen que hacer apuestas y adjudican obras en unos tamaños que si le quedan 10, 20, 30 o 50 en rezago y si tarda más en venderla, ya hay que mantenerla, y tienen gastos generales, tienen contribuciones, o si son condominios, tienen gastos comunes. Eso es un número que a veces queda oculto. Y lo mismo ocurre con la certeza de plazo y con la certeza de costos, ¿ya? Y con la certeza de calidad que mencionaba antes, ¿ya? Porque ese es un tema que hoy día a mí como arquitecto me toca muchas veces colaborar o asistir para tratar de encontrar o descubrir la causa y colaborar con la solución, ¿ya? Y hay sistemas que han penetrado más y que son más competitivos, y hay otros que están irrumpiendo, pero lo que a mí no me cabe duda que es una cosa de tiempo, ¿ya? En la que la construcción, yo siempre digo, mira, nosotros en AOA hacemos viajes al futuro, año por medio, ¿ya? ¿Y cómo van al futuro? Si no hay máquina todavía. Bueno, pues vamos a Noruega, vamos a Suecia, vamos a Dinamarca, vamos a Francia, vamos a países desarrollados que nos llevan por delante 20, 30 años de tecnología. Y tú ves lo que está ocurriendo ahí. La mano de obra va a ser cada vez más escasa. Los tiempos, las tolerancias al incumplimiento, las tolerancias a la duración de una obra, la intolerancia a la agresión que supone para un conjunto de casas, tener que soportar, digámoslo así, la construcción de un edificio con ruido, con polvo, con contaminación ambiental, acústica, visual. Esos son costos ocultos. Entonces, yo diría que al revés, hoy día hay tecnología competitiva y esa es la que va a seguir desarrollándose, ¿ya? Y la otra industria, la sustentada en la artesanía, va a ir
quedando en la obsolescencia. Entonces, los que se monten más rápido en una, los que se incorporen tempranamente a esas tecnologías, que los colegas, los arquitectos, ahora que tengan adaptado ya software, ¿no es cierto?, compatible con metodología BIM, bueno, pues ellos van a tener más posibilidades, más facilidades. Y lo mismo con los industriales, lo mismo con los constructores, lo mismo con las inmobiliarias. Dicho esto, les agradezco a todos y me excuso por abandonar el grupo antes que termine, pero muy interesante la charla y espero acompañarlos nuevamente. Muchas gracias, Ignacio. Los quería invitar a todos a prender sus cámaras para tomarnos una foto virtual. La última foto. Buenísimo. Ahí aparecen todas las caras de los participantes. Súper, muchas gracias por regalarnos esta foto, por compartir con nosotros, por participar en este encuentro técnico muy interesante de arquitectura e industrialización. Ignacio, gracias. Gracias a todos por participar. Les vamos a dejar disponibles las presentaciones, el video de la actividad para que todos puedan revivir este encuentro, compartirlo con quienes ustedes crean que es interesante. Y agradecerles nuevamente por su tiempo y participación. Invitarlos a conocer el Consejo de Construcción Industrializada en www.construccionindustrializada.cl. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Gonzalo, gracias a todos por ser parte de este encuentro técnico del CCI. Gracias. Aplausos para todos. Saludos para todos. Chao. Hasta luego, saludos.